Días, jóvenes. El día de hoy vamos a tener nuestra cuarta sesión del curso de psicología, para lo cual voy a hacer la presentación del PPT. Bien, el día de hoy vamos a abordar el tema de búsqueda de la identidad, para lo cual trataremos acerca de la autoestima y el autoconocimiento. Esta imagen para ustedes representa alta autoestima. ¿Qué opinan? Vemos acá un gatito que se está mirando al espejo y se percibe como un león. Para ustedes, ¿esta imagen significa una alta autoestima? ¿Quién quiere opinar? ¿Algún voluntario aquí que quiera opinar sobre la diapositiva que están mirando, la imagen? Maestra, por el chat. Sí, les pediría si pudieran expresarse, participar de manera activa como lo han venido haciendo en la dinámica de trabajo, de tal manera que ustedes también van de alguna manera poniendo en práctica sus habilidades de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿esta imagen representa una alta autoestima? ¿Qué opinan? Bien, a ver, ¿esta imagen representa una alta autoestima? Pues no, en el sentido que es un ego inflado, ¿no? Entonces, sería una alta autoestima si se percibe tal como es, ni en exceso ni en defecto, sino tal cual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ego inflado, estamos hablando del tema del narcisismo como tal, ¿no? Cuando hay ya de alguna manera una desproporción entre la percepción que se tiene hacia uno mismo y en el trato hacia los demás, ¿no? Entonces, esta primera imagen, pues, no representa una alta autoestima, ¿ok? ¿Alguien que opine lo contrario o discrepe? Bien. Entonces, pues, en definitiva, el día de hoy vamos a hablar acerca del autoconocimiento y de la autoestima. En primer término, la autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Viene a ser parte de una autopercepción objetiva en la cual logramos nosotros identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tal cual son, ¿no? Sin dejar de perder la objetividad. Y en ese sentido, damos pie y damos paso a que pueda formularse una adecuada autoestima. El día de hoy vamos a tratar acerca de la búsqueda de la identidad. Como tal,
participan los siguientes factores. El autoconocimiento, que tiene en cuenta y considera las aptitudes o habilidades personales, las motivaciones, los valores y la personalidad, ¿ok? Este autoconocimiento es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Luego tenemos la autoestima. La autoestima es ya la estima propia, ¿no? Es cuando hemos logrado un autoconocimiento sólido, una autovaloración, de tal manera que llegamos a querernos a nosotros mismos. Luego tenemos lo que es, o vamos a desarrollar, la imagen corporal, seguido de comprensión de los demás y finalmente los estilos de comunicación. Todos estos elementos en conjunto nos van a permitir a nosotros adaptarnos, ¿no?, al contexto social y a las necesidades que presenta nuestro entorno inmediato, ¿no?, en la cotidianidad. Bien. Para ello, vamos a desarrollar en primer término el concepto, ¿no?, de lo que viene a ser la autoestima. Partiremos por la base, que es el autoconocimiento. Como su palabra bien lo define, auto es hacia uno mismo, ¿no? Y conocimiento, sabemos que es la medida que uno conoce a uno mismo, ¿no? Auto hacia uno mismo. Entonces, es un proceso personal, ¿no?, reflexivo, mediante el cual nosotros como personas tomamos conciencia de nuestras propias características, tanto físicas, cognitivas, afectivas, conductuales, ¿no?, sociales, emocionales, etc. Es decir, nosotros logramos reconocer en nosotros mismos como personas cómo nosotros lucimos, cuál es nuestra apariencia, ¿no? De otro modo también logramos reconocer e identificar qué tipo de pensamiento nosotros solemos emplear, ¿no? Si utilizamos un pensamiento lógico práctico, si somos más que nos abstraemos, de pronto si somos más creativos o por el contrario somos más teóricos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, pues, desarrollamos, ¿no?, y hacia qué motivaciones también direccionamos nuestro pensamiento, ¿no? Luego tenemos lo que son las motivaciones, como habíamos dicho, es decir, aquello que impulsa nuestro comportamiento en el día a día, hacia qué nos enfocamos, cuál es el motor que de alguna manera impulsa nuestro accionar diario. Asimismo, los valores, ¿no? Los valores que guían de alguna manera nuestro comportamiento y que se expresan a través de nuestras acciones, juicios de valor, ¿no?, creencias sobre lo que nosotros consideramos que es valioso o importante en la vida. Y finalmente, la personalidad que cada uno de nosotros identifica tener. Es decir, si nosotros somos extrovertidos y tendemos hacia la socialización, apertura, diálogo, expresión, ¿no? O por el contrario, somos introvertidos, ¿no? Tenemos una personalidad que de alguna manera es más solitaria, es más introspectiva, analítica, ¿no?, que no tiene mayor conexión social, ¿no?, sino la básica o la mínima necesaria, ¿no?, etcétera. Entonces, la personalidad, pues, es el sello distintivo de cada uno de nosotros, que engloba todas nuestras características personales, ¿no? Nuestras principales tendencias, ¿no?, expresadas en nuestros rasgos. Rasgos son las características. Y estas pueden ser de tipo cognitivo, nuestras características de cognición, que está, por ejemplo, orientado a distinguir en qué medida, pues, nosotros tenemos una buena atención, concentración, o por el contrario, somos dispersos, ¿no?, distraídos. Asimismo, también a nivel cognitivo tenemos nuestro pensamiento, si es un pensamiento concreto, abstracto, ¿no? De otro lado, también en cuanto a
cognitivo, ¿no? De alguna manera, nuestros conocimientos, ¿no? A nivel cognitivo, nuestro bagaje cultural, etc. Luego, a nivel afectivo, tenemos lo que vendría a ser nuestras emociones, nuestros afectos, si tendemos a la expresión, ¿no? A exteriorizar los afectos, o por el contrario, los reprimimos, los guardamos, ¿no? O si de alguna manera también somos expresivos emocionalmente, y muchas veces pues nuestra corporalidad y nuestro lenguaje no verbal expresa mucho más que nuestras propias palabras, es decir, si expresamos estas emociones de alguna forma, ¿no? Lo ideal es que obviamente lo hagamos a través de la asertividad, ¿no? Que es expresar aquello que sentimos y pensamos de una manera respetuosa, pensando en el otro, sin dejar de manifestar nuestro propio punto de vista. Entonces, pues, este autoconocimiento abarca estas 4 áreas importantes, ¿no? Las aptitudes, las motivaciones, los valores y la personalidad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Luego, el autoconocimiento, ¿qué es lo que le permite a la persona? Le permite comprender, ¿no? Y autorregular sus propias emociones. En la medida que logra identificar las emociones, va a saber cómo canalizarlas y cómo autorregularlas o administrarlas, ¿ok? De otro lado, también nos permite el autoconocimiento ir definiendo nuestro sentido o propósito de la vida, ¿no? Es decir, nuestro propósito existencial, ¿no? Asimismo, el autoconocimiento nos favorece al desarrollo de la empatía. ¿Cómo se siente el otro, ¿no? O cómo trato a los demás en la medida que a mí me gustaría ser tratado. O por el contrario, no hago a los demás lo que no me gustaría que hagan conmigo, ¿no? Entonces, este autoconocimiento da pie y da paso, en general, a lo que es la toma de decisiones personales, ¿no? Es decir, nosotros, en la medida que logramos comprender y autorregular nuestras emociones, vamos definiendo el sentido existencial de cada uno, logramos desarrollar nuestra empatía, ¿no? Que es ponernos en el lugar de los demás, logramos proponernos y confiar en el logro de nuestros propios objetivos que direccionan nuestra conducta, afrontamos los retos y las adversidades que se presentan en la vida, y todo esto en su conjunto nos va a permitir tomar decisiones que favorezcan al logro de nuestros objetivos. Nosotros como seres humanos asumimos distintos roles, ¿no? Roles dentro de la familia, en el ámbito educacional, ¿no? Educativo, con nuestros pares o compañeros, con respecto a nuestros maestros. De pronto, si ya estamos mayores, en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito académico de estudios superiores, ¿no? Entonces, asumimos distintos roles. Este autoconocimiento sólido permite que se dé un proceso adaptativo con mejores posibilidades de éxito. Bien. Luego vamos a desarrollar, en conclusión, qué vendría a ser la autoestima, ¿no? Ya que hemos definido que el autoconocimiento permite, ¿no? Desarrollar en nosotros una mayor autonomía, ¿no? Una mayor confianza en sí mismo o autoconfianza, incrementando aquella coherencia o consistencia entre lo que nosotros pensamos, sentimos y actuamos o hacemos. Cuando hay esa coherencia y consistencia entre esos aspectos, somos personas emocionalmente estables, ¿no? Somos personas adaptables y maduras, ¿ok? Bien. Luego tenemos lo que es la autoestima. Espera, a ver, un momentito. Perdón. Disculpe. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya, pase nomás. Toca el timbre. Gracias. Disculpen la interrupción. Bien, entonces vamos a desarrollar lo que es la autoestima. La autoestima, ¿no? En base a lo primero, que es un adecuado autoconocimiento,
vendría a ser la estima propia o la estima personal, es decir, de alguna manera el querernos a nosotros mismos. Pero para lograr querernos a nosotros mismos, hemos tenido que previamente conocernos y aceptarnos tal y cual somos, ¿ok? Entonces, la autoestima viene a ser, de acuerdo a Coppersmith, que es un autor que creó justamente una evaluación para medir la autoestima, ¿no? Define que la autoestima es la evaluación que el individuo o persona hace y que generalmente mantiene con respecto a sí mismo. Es una actitud de aprobación o de desaprobación personal e indica la medida en la que cada persona se siente capaz, importante, exitoso y valioso, ¿no? Esa es la definición que Coppersmith hizo en el año 2007 cuando define la autoestima, ¿no? Para de inmediato pasar a medirla, ¿no? De manera objetiva y tangible a través del cuestionario de autoestima que estructuró, que se llame, que conocemos hoy en día como el cuestionario de autoestima de Coppersmith. Entonces, para poder medirla, obviamente, primero debió estructurar la definición operacional del término autoestima, de aquello que él pretendía medir. Entonces, la autoestima como una vivencia psicológica es parte de la naturaleza social humana, ¿no? Todos nosotros tenemos un contexto único en el cual desarrollamos el día a día. Es decir, este contexto único parte desde la estructura de la familia, la estructura familiar a la que pertenecemos, la cultura de la familia, ¿no? De otro lado también nuestros antecedentes de escolaridad, ¿no? Cómo fueron dados o nuestro contexto educativo, ¿no? Y asimismo también parte de estas dos estructuras que las vimos en la clase anterior, la semana pasada, cuando vimos que eran las, de alguna manera, estructuras formales, ¿no? Que permitían pues la socialización, tanto la familia como la escuela. Ambas son de alguna manera quienes alimentan y nutren o definen nuestra primera capacidad de concepto en nosotros mismos, ¿no? Ahora vamos a ver ese proceso social, cómo es que se da y cómo es que de alguna manera repercute o afecta nuestra autoestima. O bien la condiciona favorablemente, ¿no? Y la impulsa, o por el contrario, actúa en detrimento, ¿no? Es decir, de manera peyorativa, pues se va forjando una pobre autoestima. Entonces, la autoestima o una buena autoestima, ¿no? Correlaciona significativamente con una buena salud mental, con un equilibrio emocional, ¿no? Una persona con una adecuada autoestima es una persona emocionalmente estable, equilibrada, que de alguna manera hace frente a las necesidades de su entorno y logra una adaptabilidad sana, ¿no? Una adaptabilidad adecuada, óptima en el tiempo que se requiere. De otra manera también es importante porque la autoestima es el factor protector que favorece nuestro bienestar psicológico integral. Una buena autoestima nos permite lograr el equilibrio y bienestar psicológico, ¿no? De tal manera que podamos nosotros sobrellevar el día a día de una manera exitosa, ¿no? Bien, es importante tomar en cuenta que existen agentes, ¿no? Que de alguna manera son importantes en la formación o en forjar nuestra autoestima. Bien, estos agentes de socialización son los padres o la familia, ¿no? Que de alguna manera forjan, ¿no? O dan los primeros cimientos para que podamos nosotros estructurar nuestra autoestima. Habíamos visto la semana anterior los estilos de crianza, ¿no? Los estilos de crianza que
dependen, ¿no? De alguna manera lo que determinan nuestros padres respecto a cómo nos crían, ¿no? A cómo nos educan o nos forman. Estas pautas de crianza van a ser dadas, como hemos visto, bajo 4 patrones, ¿no? La crianza de corte democrática, la crianza, de alguna manera, por el contrario, autoritaria y rígida, ¿no? Que son, pues, los dos extremos, ¿no? Obviamente, la crianza democrática, aquella que permite recoger las emociones, los pensamientos, las opiniones de nuestros hijos, va a lograr forjar autoestima favorable o buena autoestima, ¿no? En ese sentido, este estilo de crianza recoge, ¿no? Recoge o de alguna manera orienta en poder lograr que los hijos logren una adecuada autonomía, ¿no? Autosuficiencia, responsabilidad en cada una de sus decisiones. Desde que son pequeños se les da la apertura y libertad de poder de alguna manera tomar desde las decisiones más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo saber pues cuáles son los efectos de su comportamiento, ¿no? Mira, si se le dan las pautas o las normas y se le indica, ¿no? Este es tu horario cuando tú llegas del colegio, lo primero que debes hacer, ¿no? Es llegar, lavarte las manos, cambiarte el uniforme, ¿no? Luego de ello, sentarte a almorzar. Tienes una hora para poder descansar después del almuerzo y posteriormente tienes que desarrollar tus tareas. Si tú desarrollas la totalidad de tus tareas, entonces puedes o ver televisión o jugar con tus juguetes o otra actividad como ir al parque, etc. Entonces, se está estructurando de alguna manera o se está pauteando y se está explicando al hijo cuál es el orden o la secuencia a seguir, ¿no? Cuando son pequeños es importante esta secuencia y ordenamiento porque poco a poco van a ir ellos sintiendo en primer término una estabilidad, ¿no? En segundo término van a ir introyectando un orden, ¿no? En sus acciones y asimismo también van a ir incorporando las normas de convivencia, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde hacer también en responsabilidad después de llegar del colegio? Y a su vez se le está enseñando que hay causa-efecto, en el sentido que si hace sus tareas, entonces damos lugar a, ¿no? De tal manera que el niño identifica también un sentido de priorización en sus actividades, ¿no? Entonces, es así que este tipo de crianza, ¿no? Responsable, democrática, ¿no? Hace que los niños puedan cimentar una autoestima, ¿no? Sólida, adecuada, que permita la autorregulación en todos los sentidos, ¿no? En el sentido, pues, de normas de convivencia, en el sentido de la responsabilidad, ¿no? En el sentido también de lo que es el pautear, ¿no? La secuencia de sus acciones, ¿no? La prioridad también de sus acciones, ¿no? Etcétera. Entonces, vemos, pues, qué importante es la formación de la autoestima justamente con el principal agente que son los padres o la familia, ¿no? Aquí ya se va forjando la autoestima, pero de mayor incidencia se forma la autoestima con la valoración que hacen los padres, ¿no? O que hace la familia inmediata que cotidianamente interactúa con el niño y sus calificativos, ¿no? En el sentido que, o frases, ¿no? Motivacionales, como qué bien lo has hecho, sabía que puedes lograrlo, tú puedes, inténtalo nuevamente, si te equivocaste no pasa nada, ¿qué aprendemos de este error? Intentemos otra vez,
Y entonces este tipo de accionar, más las frases motivacionales, o de pronto también los calificativos favorables, ¿no? Como estoy orgulloso de ti, me siento muy contento con tu comportamiento, ¿no? Etcétera, nos permite una formación, ¿no? Positiva, ¿no? Una formación positiva en el niño, que va a visorar o va a proyectar una sólida y adecuada autoestima en el corto y mediano plazo. Luego tenemos otros agentes, ¿no? Que se denominan los otros significativos. Cuando hablamos de los otros significativos, estamos hablando de los pares. Y los pares no es otra cosa sino el grupo de amigos o compañeros del entorno cotidiano del niño, compañeros de clase, ¿no? En el colegio sobre todo, que es donde pasan la mayor parte del tiempo cuando está en curso la escolaridad. Entonces, otros significativos también desarrollan o forjan la autoestima. ¿En qué sentido? Niños que se fueron sometidos al bullying, ¿no? En el colegio, su escolaridad, en definitiva, tienen pues heridas en la autoestima, ¿no? De alguna manera han vivenciado negativamente lo que vendría a ser pues el acoso, ¿no? El maltrato de los compañeros. Y esto va en detrimento de su autoestima, ¿no? Y otro agente importante, ¿no? Es la autoobservación, que como su nombre lo dice, es la auto hacia nosotros mismos, cómo nosotros nos observamos y nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? En este caso vemos una imagen que básicamente está orientado a la percepción corporal, ¿no? Fundamentalmente. Esta autoobservación cobra destacada importancia o relevancia en la pubertad, adolescencia y juventud temprana, en el sentido que por los patrones de hoy en día con respecto a las redes sociales, ¿no? Hay una presión social respecto a, por ejemplo, la armonía corporal, ¿no? De alguna manera ciertas características o parámetros de belleza, etcétera. Entonces, es importante el que al ser sometidos estos púberes o adolescentes hayan logrado forjar previamente una autoestima lo suficientemente sólida para no desarrollar algún tipo de patología con respecto a su percepción corporal. Bien. Vamos a ver que las áreas de expresión de la autoestima abarca justamente 4 aspectos fundamentales, o la autoestima se desarrolla a nivel de 4 parámetros o áreas significativas, como el área cognitiva, ¿no? Que está involucrando, como mencionamos hace un instante, nuestros pensamientos, nuestras ideas y creencias sobre nosotros mismos, ¿no? De otro lado, también tenemos el área afectiva, en donde encontramos nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, ¿no? Sentimientos hacia nosotros mismos. Si es un sentimiento favorable, es de afecto y estima propio. Si es un sentimiento desfavorable, pues albergará sentimientos de minusvalía, ¿no? De incapacidad, etcétera. Luego tenemos lo que es el área conductual, que abarca nuestros comportamientos cotidianos. Y el área de expresión relacional, que es la manera en la que nosotros interactuamos, socializamos con los demás, en diversos contextos o roles que asumimos. Entonces, vemos pues que estas 4 áreas de expresión de la autoestima se manifiestan de manera cotidiana, diaria, espontánea y de alguna manera son los factores que determinan, ¿no? La expresividad de nuestra autoestima. En el sentido, si nosotros tenemos una
autoestima adecuada o una buena autoestima, vamos a tener la capacidad de expresar lo que pensamos y dar nuestras ideas u opiniones de manera constructiva y al mismo tiempo tener la apertura suficiente de recoger las opiniones y los pensamientos o ideas de los demás, ¿no? Entonces, de esta manera estamos expresando cognitivamente, ¿no? Una buena autoestima. A nivel de nuestros afectos, nosotros damos a notar, ¿no? En nuestros estados de ánimo. Así, por ejemplo, si estamos anímicamente motivados, entusiastas, positivos, ¿no? De alguna manera con pilas, como solemos nosotros decir, entonces forjamos, ¿no? O cimentamos que nuestro día a día pueda ser productivo, ¿no? En el logro de los objetivos que nosotros nos planteamos, ¿no? Entonces entra a tallar también aquí de manera tal que hay nuestra motivación, ¿no? O sea, entra a tallar nuestra motivación. ¿Qué tanto? En una buena autoestima hay una adecuada motivación de logro, en el sentido que se sabe dónde direccionar los comportamientos. Hay objetivos personales trazados, hay un sentido existencial que permite, pues, que nuestro estado de ánimo esté motivado, ¿no? Y este estado de ánimo sea feliz, sea entusiasta, ¿no? Etcétera. Entonces, este es el ámbito en el que expresamos a través de nuestras emociones y afectos nuestra autoestima. Por el contrario, personas con autoestima baja, ¿no? Son personas que albergan estados de ánimo desmotivado, apático, sin un sentido existencial, simplemente se pasa el día a día, ¿no? Sin mayor orientación, ¿no? De motivación, ¿no? Entonces, son personas que de pronto albergan emociones de nostalgia, apatía, tristeza o melancolía, ¿no? Y están allí como en un círculo vicioso, como cuando el perrito persigue su cola y pues no hay lugar a otra accionar, ¿no? Entonces hay un cierto estancamiento, ¿no? Entonces vemos pues la dualidad, ¿no? Con una adecuada autoestima, cómo se manifiestan los estados anímicos, emocionales, motivacionales, versus una persona con baja autoestima, cómo es que efectivamente también da a notar pues esta deficiencia en la autoestima a través de los afectos y emociones. Luego tenemos que también la autoestima se denota o se percibe en las conductas y comportamientos, ¿no? En el actuar del día a día. Así, por ejemplo, tenemos que el comportamiento, por ejemplo, en el colegio de un niño con buena autoestima, denotará que el niño participativamente quiere de alguna manera responder a las preguntas, o de otro lado tiene la apertura social en el día a día con sus compañeros, ¿no? De alguna manera forja o refuerzan su autoestima en el aula, nombrándolo el delegado, ¿no? Hasta los mismos profesores ya logran identificar estos comportamientos que lo hacen merecedor a un reforzamiento adicional, ¿no? Por el contrario, un niño con una autoestima baja o pobre mostrará comportamientos como, por ejemplo, el aislamiento social, se sienta prácticamente al final de la fila como deseando que nadie los vea, como el efecto de la tortuguita, ¿no? Cuando la tortuguita se ensimisma o se mete dentro del caparazón, ¿no? Es de alguna manera un poco para poder graficar una persona, en este caso el ejemplo de un niño con baja autoestima, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, en este caso, por ejemplo, las vivencias o el soporte que logre encontrar en sus pares. Habría que ver allí su historia personal para determinar por qué está atravesando este trance de una baja autoestima, ¿no? Analizar factores justamente como la dinámica familiar, qué estilo de crianza asumen los padres con respecto al niño, de pronto cómo se dio su preescolaridad, ¿no? Obviamente como vivencia o experiencia previa al colegio, y todo ello en conjunto para que haya podido de alguna manera desencadenar este tipo de comportamiento en el aquí y ahora, ¿no?
Entonces, de otro lado, también la autoestima se manifiesta o se expresa en la interacción social, ¿no? En el proceso de socialización. De tal manera que se logra apreciar en diversos contextos o roles de cómo se desempeña una determinada persona, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una madre con buena autoestima va a, de alguna manera, ser emocionalmente estable, ¿no? Anímicamente motivada y va a ser el cimiento o el soporte emocional y nutricional afectivo para el niño. En tal sentido, una madre con buena autoestima, ¿no? Forjará niños o hijos con buena autoestima, porque va a transmitir aquello que ella vivencia, siente, ¿no? Alberga en su día a día. Y lo refleja, lo proyecta en su niño. Finalmente, recordemos que los niños, lo habíamos visto también en la sesión anterior, aprenden mucho, de acuerdo a Bandurra, que postuló el modelamiento social, ¿no? Es decir, cómo se considera en primer término como modelo social indispensable la figura paterna o materna, ¿no? Entonces, vemos directamente la causa-efecto de una madre o un padre con adecuada autoestima forjar a niños con autoestima adecuada. Por el contrario, estilos de crianza no solamente negativos, forjarán también o autoestimas sólidas, ¿no? Estables, o por el contrario, bajas autoestimas, ¿no? Entonces, en estos 4 ámbitos, tanto cognitivo, afectivo, conductual y relacional, es como nosotros apreciamos, ¿no? La autoestima en los demás, ¿no? ¿Hasta allí alguna duda, inquietud, pregunta? Bien, ok. Entonces, vamos a abordar lo que vendría a ser, ¿no? El concepto de valoración propia. ¿Cómo es que se da o cómo es que se forja esta valoración, ¿no? ¿Cómo es que de alguna manera, se logra dar la valoración propia? Partimos, ¿no es cierto? Partimos del autoconocimiento y el autoconcepto. Cuando nosotros logramos identificar lo que realmente somos, ¿no? De una manera objetiva, podemos lograr hacer una valoración propia, en el sentido que conocemos lo que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros aspectos de mejora, ¿no? Y a su vez somos conscientes, ¿no? De aquello que nos identifica o caracteriza, ¿no? Somos conscientes de que hemos logrado el suficiente conocimiento o autoconocimiento y hemos logrado forjar un concepto propio de nosotros mismos. Por tanto, con estas 2 bases de conocernos a nosotros mismos y de ya lograr conceptualizar lo que somos, vamos a empezar el proceso de valoración, ¿no? ¿Cómo valoramos? En la medida que nos calificamos como, por ejemplo, autosuficientes o no, ¿no? ¿Cómo nos valoramos si somos seguros o inseguros? ¿Cómo nos valoramos si nos sentimos capaces o no? Si somos resolutivos, ¿no? O no lo somos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta valoración ya viene a ser un tanto la calificación que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Y esta calificación puede ser de aprobación o de desaprobación. Una buena calificación obviamente es de aprobación, porque yo logro identificarme capaz, logro identificarme adaptable, autónomo, ¿no? Emocionalmente estable. Una valoración de desaprobación, por el contrario, ¿no? Me torna inseguro, inestable, intranquilo, ¿no? De tal manera que mi capacidad de adaptabilidad es menor, ¿no? Entonces, de alguna manera se da este proceso, ¿no? Continuo y prácticamente subconsciente, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes en este proceso de autoestima o de autorregulación de nuestra autoestima, ¿no? Bien.
tenemos también que la autoestima, ¿no es cierto?, se nutre y está forjada en base a 4 aspectos fundamentales, ¿no? Nuestras aptitudes, que son el conjunto de habilidades personales, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, nuestra aptitud numérica, espacial, verbal, de alguna manera nuestra habilidad lógico-espacial, nuestra fluidez verbal, nuestras habilidades artísticas, nuestras habilidades de distintos tipos, ¿no? Entonces, las aptitudes son nuestras capacidades o competencias. Entonces, cuando nosotros logramos identificar, por ejemplo, desde niños pequeños, ¿no? Ah, yo soy bueno para las matemáticas, me gustan los números, o de pronto, a mí me encanta el arte, yo soy buenísimo en el arte, sé dibujar bonito y me gusta pintar, ¿no? Entonces, ya allí estoy expresando o manifestando lo que vienen a ser la identificación de mis aptitudes o habilidades, ¿no? De tal manera que yo me siento competente o no me siento competente. Pero aquí es muy importante señalar que nosotros no todos destacamos en todas las aptitudes, ojo, y tenemos distintos tipos de inteligencias o las inteligencias múltiples, que hace que nuestras habilidades también no sean las mismas, por más inclusive hermanos gemelos que puedan ser, cada uno desarrolla sus propias aptitudes, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser nuestras motivaciones, ¿no? Si de alguna manera yo tengo un sentido existencial sólido y logro de alguna manera identificar para qué y por qué mi accionar o hacia dónde me dirijo o qué es lo que yo quiero lograr, me va a permitir de alguna manera autorregularme, automotivarme, porque voy a tener una orientación de mi conducta hacia un fin, hacia una meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, niños motivados desde la escolaridad, en el sentido que, si hay un niño motivado y está en preescolar, ya pues tiene tendencia a querer ir más allá y, por ejemplo, querer empezar a leer inclusive antes de tiempo, porque siente esa motivación, ese interés y persigue ese objetivo por más pequeñito que él sea. Entonces, ¿quiénes nutren las motivaciones? Los padres de familia, los profesores y uno mismo. Enseñarles a los niños muchas veces a aburrirse para que puedan adoptar recursos, ¿no?, personales para romper ese aburrimiento, por lo cual ahí estamos fomentando su creatividad, ¿no?, su pensamiento, de alguna manera, tal que pues puedan ir generando, ¿no?, motivaciones personales, ¿no?, y orientando sus conductas desde pasos mínimos como ¿no? Luego tenemos lo que son los valores, ¿no? Nuestra escala de valores. Una persona con una sólida escala de valores en el sentido del respeto, de la responsabilidad, de la empatía, de la asertividad, valores como, por ejemplo, el compartir, etcétera, ¿no? O por el contrario, antivalores como, por ejemplo, el engaño, el egoísmo, ¿no? Entonces, esta escala de valores también va a forjar un autoconcepto en el sentido que, mientras escala de valores sea sólido y favorable, un mejor concepto, ¿no?, de sí mismo tendrá, a diferencia de los antivalores que forjan un concepto distorsionado, no adecuado o que socialmente en su interacción va a ser repelado, ¿no?, en el sentido de relegado, ¿no?, por justamente la percepción de los valores o antivalores que la persona tiene, ¿no? Entonces socialmente se le deja de lado. Luego la personalidad, ¿no? La personalidad que se forja desde el momento del nacimiento, que lo vimos la semana anterior, con un adecuado desarrollo del apego, ¿no? Cómo la personalidad se forja de manera sólida, estable, tranquila, cuando ha recibido un apego materno lo suficientemente nutritivo, con atención, con cariño, con tiempo de calidad en el niño. Entonces, aquello que
el niño recibió o percibió es aquello que va a forjar y nutrir una buena autoestima. A diferencia de un niño que tuvo un trastorno en el apego, en el sentido que murió mamá cuando él nació, o una situación de abandono, ¿no? Genera allí una ruptura o de alguna manera un quiebre en su personalidad futura, ¿no? Entonces, pues, una personalidad de pronto inestable emocionalmente, ¿no? Tal vez con ciertos rasgos de ansiedad que se puedan presentar y que rigen a nivel subconsciente, ¿no? Por una situación de abandono. Entonces, vemos, pues, qué importantes son estos 4 aspectos, ¿no? Que forman parte de nuestra motivación, de nuestra autoestima, ¿no? Forjan en primer término el autoconocimiento, todos estos 4 aspectos, ¿no? Y en la medida que el autoconocimiento, el autoconcepto y la autovaloración dan pie o dan paso a que se pueda dar una estima propia, una valía personal, ¿no? Una autoestima. Entonces, el autoconocimiento es la toma de conciencia, ¿no? Es entrar en conciencia de aquello que somos, ¿no? Autoconocimiento. ¿En qué medida yo me conozco? Me conozco de manera objetiva, tal y como yo soy, ¿no? En cuanto a mis aptitudes y habilidades o destrezas, en cuanto a mis pensamientos y mi capacidad de abstracción o pensamiento, ¿no? Mis motivaciones, hacia dónde oriento yo mi conducta, ¿no? Si mi ánimo es anímicamente motivado, entusiasta, o por el contrario, mi escala de valores, ¿no? Que va a regir también ciertas actitudes, ¿no? Y comportamientos, y mi personalidad, mi sello distintivo, aquello que yo soy en todo, aquello que me define como persona. Entonces, el autoconocimiento, que es la base de la autoestima, es la toma de conciencia de aquello que yo objetivamente soy, tal cual, sin más, sin menos. Es por eso que si regresamos a la segunda diapositiva, con esta imagen, vemos pues que representa una alta autoestima. No, es una autoestima desbordada, ¿no? Y luego lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un ego inflado? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es la diferencia de una adecuada autoestima? Entonces, vamos a ver a continuación lo que justamente se podría definir como una baja autoestima, ¿ok? La baja autoestima es la poca confianza que tenemos en nosotros mismos, o lo que se define como poca o escasa autoconfianza, ¿no? Poca o escasa confianza en nosotros mismos. La persona con baja autoestima se focaliza en sus defectos, ¿no? De alguna manera se queda en los errores, ¿no? Se agobia de aquello que hizo mal y está dando vuelta, pero ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Y ahora, y entonces estoy rumiando o estoy dando vueltas y vueltas sobre lo mismo, ¿no? No percibo el error como una oportunidad de aprendizaje o mejora, sino por el contrario. Percibo el error como para, de alguna manera, eh, negativamente calificarme o autocalificarme, ¿no? De que no pude ser capaz, de por qué me equivoqué, que se queda en la culpa, ¿no? No en la solución, ¿ok? Luego tenemos la dificultad para la toma de decisiones, ¿no? Son personas inseguras, ¿no? Con dificultad para tomar decisiones. Están dando vueltas sobre lo mismo y de alguna manera no dan un paso hacia adelante, ¿no? Buscando siempre la aprobación social y se caracterizan por la inseguridad, ¿no? Esa inseguridad hace que tengan dificultad para la autonomía y toma de decisiones. De otro lado, la baja autoestima también indica un bajo nivel de asertividad. Son personas que se cohíben, que de alguna manera reprimen sus emociones, sus afectos, que de alguna manera no dan sus puntos de vista, ¿no? Entonces, pues, hay un bajo o pobre nivel de asertividad.
De otro lado, hay una excesiva sensibilidad al rechazo social. Se busca permanentemente la aprobación social y se anda autocalificando en base a lo que los demás digan, no en base a lo que sólidamente ha logrado forjar más allá de la opinión de los demás. Entonces, estas características hacen o definen que una persona tiene una baja o pobre autoestima. ¿Ok? Entonces vemos aquí, por ejemplo, hasta desde la expresión no verbal o la expresión corporal, ¿no? Una situación de, llamemos aquí, de agobio, ¿no? De inseguridad, de fastidio, de estrés. Vemos cómo en el rostro, pues, se expresa o frunce el ceño, ¿no? Está de alguna manera desesperada porque hay algo que no le está saliendo funcionando. También se caracterizan por una baja tolerancia a la frustración. Son personas que se exacerban o se frustran con mucha facilidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque no han desarrollado competencias suficientes para desarrollar la autosuficiencia o la resolución de problemas y conflictos, ¿no? Entonces vemos aquí también una baja o pobre autoestima. Luego tenemos lo que vendría a ser la alta autoestima. Una persona con alta autoestima es aquella que logra reconocer e identificar de manera objetiva y justa sus fortalezas y debilidades, ¿no? Se autorrespeta o se respeta a sí mismo, pero también respeta a los demás en la misma magnitud y proporción del respeto hacia sí mismo. Valora los logros propios, los logros personales, ¿no? Y se impulsa con estos logros o de alguna manera hay un autorreconocimiento a su esfuerzo, pero también valora los logros de los demás. ¿Ok? Persiste en sus objetivos, haciendo que sean personas, pues, de alguna manera persistentes, ¿no? Sean personas que de alguna manera también sean, pues, vehementes en el sentido del logro de metas, ¿no? Etcétera. Tenemos que estas personas, pues, no paran hasta lograr sus objetivos. Intentan una y otra vez con distintos recursos personales hasta poder lograrlo. Pero de no hacerlo, tienen la suficiente tolerancia a la frustración para manejar ese, llamémosle, ese momento de no logro, ¿no? De otro lado, también una persona con alta autoestima presenta una mayor asertividad y empatía. Mayor asertividad porque es una persona lo suficientemente estable, madura, que logra decir aquello que piensa, siente, de tal manera que los demás le escuchan porque logra expresarse con respeto, altura, ¿no? Hacia los demás. Entonces es una persona asertiva. Y además empática. ¿Por qué? Porque logra ponerse en el lugar de los demás y tiene una filosofía de vida en la que trata a los demás como le gustaría ser tratado, ¿no? O que no construye su felicidad sobre infelicidad de otras personas. Entonces, son personas con alta autoestima, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, debemos incidir nuevamente en la primera lámina, ¿verdad? En qué tanto esta primera lámina marca lo que vendría a ser, pues, si realmente es una alta autoestima o no lo es, ¿no? Y luego vamos a encontrar lo que es una falsa autoestima. Aquí en la falsa autoestima vamos a encontrar otros tipos de autoestimas que pueden definirse como el ego inflado, ¿no? O el narcisismo, el egocentrismo, etc. Caben dentro de esta falsa autoestima. ¿Qué es la falsa autoestima? Aparenta autoaprecio y seguridad. Aparenta. No quiere decir que la perciba o la sienta, sino que es aquello que quiere dar a notar a los demás. Por eso es falsa autoestima, ¿ok? Luego tenemos que son personas que esconden sus debilidades, ¿no? Y evitan la desaprobación, ¿no?
Entonces, esconden sus debilidades y también esconden la desaprobación propia. O sea, no dejan ver que ellos mismos, pues, no se aprueban a sí mismos, ¿no? Entonces, desaprobación propia. Puede asimismo ser esta falsa autoestima un mecanismo de defensa para, de alguna manera, compensar su inestabilidad, para compensar también su inseguridad, etc. Y se relacionan con actitud manipuladora o soberbia, ¿no? Son personas que se relacionan de manera inadecuada, ¿no? Entonces, vemos que esta falsa autoestima engloba características como, entran a tallar aquí el egocentrismo, ¿no? El narcisismo, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí es importante y vamos a ver un video de refuerzo para que les pueda quedar claramente definido o puedan disipar allí algunas dudas que pudieran aún tener. Hasta allí alguna pregunta, pueden activar el micrófono para poder expresar. ¿Alguna duda, inquietud? Ninguna, maestra. Ninguna, ok. Entonces vamos a visualizar el video a continuación y luego continuar con la clase. Si quieres una piel más joven, deja ahora mismo de tomar colágeno. Sé que esto puede sorprenderte, pero ¿Vives una vida completamente consciente? Pues resulta que esa no es la mejor manera de vivir. Pero la sociedad occidental nos ha engañado para hacernos creer que debemos vivir en un solo estado. Autoestima es la valoración, la percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma, de acuerdo a sus pensamientos, sus sentimientos y experiencias. Si tienes la posibilidad de mejorar tu autoestima, entonces estarás mejorando tu vida en general. Para mejorarla, es necesario conocer en dónde nos encontramos en términos de autoestima. Veamos los 5 tipos de autoestima que existen para que identifiques en cuál estás. Número 1. Autoestima alta estable. Empecemos por definir qué es la autoestima alta. Básicamente, cuando yo tengo autoestima alta, es porque cuento con una buena relación conmigo mismo. Me respeto, tengo buenos hábitos de autocuidado y me valoro como soy, independientemente de las situaciones que esté viviendo. Que sea estable significa que sin importar lo que otros me digan, sin importar si tengo un problema, por ejemplo de dinero, es no permitir que situaciones externas afecten mi propio concepto de mí mismo. Porque en muchas ocasiones dejamos que las situaciones externas nos impacten negativamente y empezamos a pensar que no somos buenos para algo o que somos inútiles, cuando un solo resultado no determina lo que tú eres. Número 2. Autoestima alta inestable. Entre todos los tipos de autoestima, lastimosamente, este es uno de los más comunes. Aquí es donde una persona está bien consigo misma, solo si las cosas en su vida están bien. Pero llega un momento en el que alguien los trata mal o les da una mala opinión sobre ellos o su trabajo
y permiten que eso derrumbe todo a su alrededor, llegando a caer incluso en una depresión profunda. Estas personas sencillamente no cuentan con las herramientas para enfrentar emocionalmente los retos de la vida, y no es porque cuando tengan problemas o dificultades, ellos se conviertan en buenos para nada, sino que no cuentan con el conocimiento suficiente para saber que una cosa son ellos como personas y otra cosa son sus problemas, sus dificultades, defectos y todo lo que sucede naturalmente en la vida como seres humanos. Por lo tanto, se trata de aceptar que no somos perfectos, que no lo sabemos todo y que cualquiera se equivoca, y comprometernos con mejorar para llegar efectivamente a un punto en donde las situaciones no afecten negativamente nuestra autoestima. Número 3. Autoestima baja e inestable. Aquí, básicamente, una persona por lo regular se siente mal consigo misma, aunque no pasen cosas negativas en su vida. No se valora y no se cuida lo suficiente. Incluso puede que consuma drogas o haga cosas en contra de su integridad y su salud. Pero llegan algunos momentos puntuales en donde se sienten muy bien consigo mismos. Por ejemplo, momentos en los que alguien les dice un piropo o les hace un cumplido, o que logran algo que se propusieron y permiten que el sentirse bien consigo mismos dependa solamente de las situaciones, que desafortunadamente no van a ser positivas todos los días. Para este tipo de autoestima, lo ideal es aprender a valorarse, a quererse como persona, sin importar lo que pase, porque las circunstancias y los resultados que tengas no tienen por qué definir lo que tú eres. Es más, en este sentido, muchas personas son culpables de caer en el dichoso refrán de que, para ser alguien en la vida, hay que estudiar. No, eres alguien en la vida desde el día que naciste. Lo que pasa es que estudiar solo puede mejorar tus habilidades y tus oportunidades. Número 4. Autoestima baja estable. Llegamos al caso en donde no hay manera de que una persona se sienta bien consigo misma. Aquí, la persona no se acepta, consume comida chatarra casi todo el tiempo, puede consumir drogas, estar en el alcohol o hace cosas que nos dejan saber que no respeta su cuerpo, que no se valora como es y que no cree que haya salida de ese ciclo vicioso. Aunque en realidad sí hay cosas para cambiar, esta persona se ve encerrada y sin salida. Incluso si le pasan cosas buenas, nada es suficiente para que pueda tener sentimientos buenos hacia su propio ser. Y este es un tema delicado, porque aquí podríamos ver indicios de problemas de salud mental, depresión, ansiedad crónica o estrés. Solo se necesita aprender a lidiar con el problema, aprender a amarse, aceptarse y respetarse. Y con el tiempo, quizá con ayuda profesional, ir mejorando. Número 5. Autoestima inflada. Fíjate que cuando hablamos de autoestima alta estable, mencionamos que la persona se siente bien consigo misma, se quiere, se respeta y se ama, pero la autoestima inflada puede llegar a un extremo tal que incluso la persona se sienta superior a los demás y crea que es mejor en todo. Sencillamente porque se ha enfocado tanto en su relación consigo misma que ha olvidado que existen las demás personas y se ha olvidado que es una persona más en la tierra y que todos necesitamos de los demás. Por lo tanto, caer en el egocentrismo y en idolatrarse a sí mismo es representativo de esta autoestima inflada. Ya no representa tener autoestima alta, sino una autoestima exagerada. Piensa qué tipo de autoestima tienes y reflexiona en ello, pues la idea es que puedas tener una buena autoestima, una sana relación contigo y también con las demás personas. Nos vemos el próximo domingo. Bien, jóvenes. Entonces, hemos podido aquí, con este video,
sintetizar aquello que ya hemos definido, ¿no? Como alta autoestima, baja autoestima o falsa autoestima, ¿no? Entonces, en falsa autoestima tenemos, pues, el egocentrismo, ¿no? El narcisismo, aquello en lo que aparentemente se pueda creer que es buena autoestima, pero no lo es, ¿no? Entonces, vemos justamente aquí ese narcisismo o egocentrismo que podría ser, pues, la distorsión o la aparente alta autoestima cuando en realidad no lo es. Bien, entonces continuaremos y es importante mencionar la escalera de la autoestima. ¿Cómo es que este proceso para tener una sana, buena y adecuada autoestima pueda darse con pasos previos, ¿no? Para poder llegar a esta meta o cima, que es la estima personal, ¿no? El valor propio. Vemos que nosotros partimos del autoconocimiento, el cual hemos definido que consta de 4 aspectos importantes: el cognitivo, el afectivo, ¿no? El social y nuestra personalidad, ¿no? Entonces, este autoconocimiento viene a ser la definición que nosotros tenemos de manera objetiva, que involucra, pues, nuestras fortalezas y debilidades. Luego, formamos lo que es el autoconcepto. El autoconcepto es auto hacia nosotros mismos y concepto es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Este concepto es, de alguna manera, cómo es que yo me defino como persona, ¿no? Cómo me caracterizo o identifico, ¿no? Y logro determinar. Luego, este concepto, ¿no? Este autoconcepto va a lograr una autoevaluación. Esta autoevaluación puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Una autoevaluación positiva o favorable va a, de alguna manera, predisponer a que pueda darse una autoaceptación. De lo contrario, una autoevaluación negativa o peyorativa o de alguna manera poco objetiva en la que se cae ya en una autoestima pues baja, ¿no? Hay de alguna manera conceptos o definiciones negativas hacia uno mismo, ¿no? En el sentido de que me autoevalúo, en el sentido que me considero que no puedo, que soy incapaz, que no lo voy a lograr, ¿no? De alguna manera son los mensajes que estoy lanzando de una manera subconsciente, ¿no? Y que no ayuda a mi valía personal. Luego de la autoevaluación viene una autoaceptación, ¿no? ¿Cómo es que yo me acepto? Hay personas que nunca lograron aceptarse, que están en una constante lucha interna, ¿no? De no aceptación, en el sentido que hemos visto justamente en el video, ¿no? Que es la baja autoestima estable, es decir, que nada cambia el concepto negativo que tienen de sí mismos, ¿no? Entonces, esto hace pues que luego no haya un respeto hacia sí mismo, un respeto sólido, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Haya pues un pobre respeto hacia sí mismo que haga que se predispongan acciones, ¿no? Como por ejemplo la delincuencia o como por ejemplo también conductas adictivas, ¿no? Conductas adictivas de alcoholismo, drogadicción, etcétera, ¿no? O que no haya un respeto hacia sí mismo, ejerciendo pues lo que es la prostitución, ¿no? U otro tipo de actividades que van en menoscabo de su integridad, ¿no? Valía personal. Luego tenemos lo que es la autoestima. La autoestima viene a ser la valoración y de alguna manera el cariño propio, el amor propio, que cada uno de nosotros hemos logrado cimentar en base a los escalones previos. Entonces, definitivamente, la base de la autoestima es un objetivo autoconocimiento. Este autoconocimiento favorece un autoconcepto, ¿no? Cómo me defino como persona. De modo tal que me permite autoevaluarme, ¿no? O autocalificarme y luego de ello aceptarme tal y como soy luego de esta autoevaluación, ¿no? Logro un respeto hacia mí mismo, de modo tal que finalmente yo logre estimarme. Viene mi estima propia, el cariño hacia sí mismo, que se manifiesta, ¿no? En mi comportamiento, en mi pensamiento,
¿no? En mis emociones y afectos y en mi manera de socializar. Recordemos y hemos visto en el video que una adecuada autoestima no es solamente quererme a mí mismo, sino reflejar ese cariño por los demás. Es esa apertura sana que favorece nuestra interacción social, ¿no? Entonces, una autoestima inflada es todo lo contrario, ¿no? Es la distorsión, en donde yo soy superior y estoy por encima de todos y de todo, ¿no? Donde solamente prima aquello que yo pienso, siento y la manera en la que yo deseo el logro de mis objetivos. Entonces, esa es una falsa autoestima o un egocentrismo. O cuando hay también una falsa autoestima en la medida que las personas buscan definirse socialmente porque son dominantes, ¿no? Porque de alguna manera despliegan o quieren desplegar temor en lugar al respeto, ¿no? El respeto es una adecuada autoestima porque el respeto se gana, mientras que una falsa autoestima en un egocentrismo o de alguna manera en una persona dominante es el miedo, ¿no? No el respeto. Entonces el miedo es impuesto, mientras que el respeto es ganado, ¿no? Entonces, aquí vamos a luego pasar a lo que vendría a ser la imagen corporal. En la imagen corporal viene a ser una representación que nosotros tenemos mentalmente de nuestro propio cuerpo. Es decir, la forma en cómo aparece nuestro cuerpo en nuestra mente, ¿no? En la manera en la que percibimos de manera tal que nos vemos a nosotros mismos gordos, flacos, de contextura ancha, de contextura delgada, ¿no? Sin perder la objetividad. ¿Por qué? Porque al perder la objetividad en la percepción, podemos caer en la distorsión de la imagen corporal. Y aquí recaen importantes y lamentables problemas de hoy en día, sobre todo que recaen en la etapa de la pubertad, adolescencia y juventud temprana. Así tenemos, por ejemplo, la anorexia, ¿no? La bulimia y la vigorexia, ¿no? La anorexia es cuando hay una percepción corporal de gordura, a pesar de que objetivamente no lo es. La persona está totalmente delgada, sin embargo, sigue percibiéndose gorda, ¿no? Entonces, ¿qué trae como consecuencia? La anorexia. ¿Qué es la anorexia? La anorexia es la incapacidad de tolerar el alimento o de alguna manera, restricción compulsiva y obsesiva del alimento en la persona. Entonces la persona deja de comer, ¿no? Y de alguna manera esta distorsión de la imagen corporal ya recae en un trastorno alimenticio crónico, ¿no? O trastorno alimenticio corporal también, que tiene que estar definido u orientado justamente a la percepción corporal. Entonces ya es una patología, ¿no? Y radica en una pobre autoestima, ¿no? Luego tenemos otro problema de la percepción de nuestra imagen corporal que recae en la bulimia, ¿no? Cuando hay un trastorno en la percepción de mi imagen corporal y yo no tengo la suficientemente sólida mi autoestima, puedo recaer en la bulimia. ¿Y qué es la bulimia? La bulimia es cuando se ingresan los alimentos o se comen, ¿no? Los alimentos del día y de inmediato se provocan las náuseas o el vómito para no procesar este alimento, ¿no? Y no sea asimilado. Entonces, igualmente, este proceso de bulimia trae serios compromisos en la salud, ¿no? Física y mental, al igual que la anorexia. Y luego tenemos lo que es la vigorexia. La vigorexia es cuando se quiere lograr el cuerpo perfecto, ¿no? Lo suficientemente musculoso, bien, de alguna manera definido, ¿no? Y hay un exceso, compulsividad y obsesividad en el hacer ejercicios, ¿no? Y el cargar peso y sobre todo también llegando a incorporarse, ¿no? Agentes externos al organismo, como las pectonas, como otro tipo de hormonas también para artificialmente, pues,
lograr el cuerpo deseado, pero o los anabólicos, ¿no? Que en definitiva, nuevamente vienen en detrimento de la salud física, ¿no? Y psicológica. Entonces vemos cómo, de alguna manera, este concepto de imagen corporal, o lo que vendría a ser, ¿no? Esta autoevaluación de la imagen corporal, hoy en día, con la presencia de las redes sociales, hay un exacerbado o exagerado proceso de valoración de la persona en base a estos lineamientos de belleza, ¿no? De estética, que ha impuesto socialmente e inclusive en el marketing, ¿no? A través de redes sociales, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más afectados? En definitiva, las personas que están en el proceso de la adolescencia, ¿no? Que inicia con la pubertad y los cambios físicos, los adolescentes y la juventud temprana. Pero, ¿quiénes caen en esta distorsión? Ya aquellas personas que no solamente tienen una autoestima pobre o muy baja, sino que ya involucra un trastorno en la percepción, ¿no? Por presencia de elementos como la ansiedad y depresión que se despliegan o despiertan producto ya de todo un cuadro de patología, ¿no? Entonces vemos pues que es importante, ¿no? Acá en esta parte de la exposición, hacer una incidencia, ¿no? En el sentido que debemos nosotros aceptarnos tal y como somos, ¿no? Si es importante de pronto la imagen corporal, pero que no sea desbordante, ¿no? Que no vaya por encima de mi salud física o mental, ¿no? Que no acarree ese tipo de costos, sino que por el contrario, de una manera constructiva, adoptemos parámetros de una salud física adecuada, basada en el deporte, en una nutrición equilibrada, ¿no? En el consumo, pues, de comida sana, ¿no? De lo que vendría a ser frutas, verduras, ¿no? Proteínas, ¿no? Entonces, que esta repercusión de imagen corporal no venga en detrimento de la salud mental ni física, ¿no? Sino que por el contrario nos haga adoptar patrones de conducta saludables, adecuados, sanos, ¿no? Como la práctica de deportes o la alimentación nutritiva equilibrada, ¿no? De verduras, de frutas, etc. Luego, a continuación, vamos a ver lo que vendría a ser ya el aspecto relacionado a la socialización o a los demás, ¿no? Y en ese sentido, vienen aquí a tallar lo que son las competencias sociales, ¿no? En las competencias sociales tenemos, y habíamos mencionado, lo que era la asertividad, ¿no? La asertividad es la capacidad o la competencia de poder expresar o decir aquello que yo pienso y siento de una manera alturada, respetuosa hacia los demás, ¿no? Entonces, una persona asertiva es una persona que dice lo que siente y piensa de manera respetuosa, alturada, correcta, y que da lugar a una comunicación abierta, ¿no? Espontánea. Luego tenemos lo que es la escucha activa. La escucha activa es la capacidad de poder escuchar de una manera armoniosa, ¿no? Tranquila y predispuesta a la otra persona, ¿no? De tal manera que no escucho para responder de inmediato, sino que yo escucho para comprender y entender a la otra persona, ¿no? A ello le denominamos escucha activa, cuando hay una actitud de interés y de respeto de por medio, ¿ok? Y también tenemos la competencia de la empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de poder ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? O lo que conocemos como ponernos en el zapato del otro, ¿no? Esta capacidad de empatía es una competencia social que no se desarrolla fácilmente,
¿no? Cuando hablamos de autoestimas falsas, ¿no? O de autoestimas infladas, ¿no? No desarrollan esta capacidad, este tipo de competencia. Es más, no desarrollan ninguna competencia social porque están centrados en sí mismos, ¿no? Están de alguna manera orientados a únicamente sí mismos. Entonces, no desarrollan ni la asertividad, ni la escucha activa, y mucho menos la empatía, ¿no? Estas competencias sociales, ¿quiénes logran desarrollarlas? Aquellas personas que tienen una alta autoestima o autoestima adecuada y sana. Recordemos, pues, que la autoestima no es solamente la valoración y estima o cariño propio a uno mismo, sino que se despliega eso hacia el entorno o hacia los demás. En la medida que yo me valoro y amo a mí mismo, despliego ese amor hacia los demás, ¿no? Entonces, aquellas personas con buena autoestima se pueden identificar el desarrollo de este tipo de competencias sociales. Asimismo, también tenemos que la comunicación con la cual se dirigen las personas va a determinar, ¿no? De alguna manera, o va a dar a conocer también su autoestima, ¿no? En ese sentido, la comunicación es un proceso mediante el cual una persona que cumple el rol de emisor, ¿no? Porque es aquella que transmite actitudes, ideas, sentimientos, emociones, ¿no? A otra persona que será considerado el receptor, ¿no? Entonces, en una comunicación entran a tallar dos elementos fundamentales: el emisor, que es el que transmite, expresa, y el receptor, que es el que escucha y recibe la información. La comunicación puede ser verbal o no verbal. La comunicación verbal es el contenido de lo que expresamos, ¿no? A través de nuestras palabras. Estas palabras pueden ser dadas o pueden tener un contenido, ¿no? Constructivo, ¿no? O un contenido destructivo, peyorativo. Ahí hay que tener la suficiente inteligencia emocional para pensar antes de hablar, ¿no? Entonces, la impulsividad hace que muchas veces nuestra comunicación pueda tornarse agresiva, ¿no? Producto de la impulsividad o producto de no procesar o no pensar aquello que queremos comunicar, ¿no? Entonces, la comunicación puede ser verbal a través del contenido de nuestras palabras, ¿no? Y nuestras palabras pueden ser expresadas a través de estilos de comunicación. Estos estilos de comunicación pueden ser pasivo, agresivo, pasivo-agresivo o asertivo. Recordemos que la comunicación ideal, adecuada o óptima es la comunicación asertiva, ¿no? Vemos aquí en la imagen cómo las personas que interactúan con el emisor están contentas y sonrientes, al igual que el emisor. ¿Por qué? Porque se ha dado un contenido armónico, respetuoso, ¿no? En la conversación, ¿no? De otro lado, también es importante que la comunicación no solamente es verbal a través de las palabras, sino que también es no verbal y se transmite a través de los gestos o las expresiones corporales. Gestos a nivel del rostro, ¿no? Como por ejemplo la comisura de los labios, la expresión de la mirada, el ceño, ¿no? Que va a determinar o de alguna manera va a transmitir nuestras emociones. Y también nuestra corporalidad, ¿no? En el sentido que nuestros gestos, nuestros movimientos van a hacer que nuestra comunicación pueda transmitirse de manera pasiva o tranquila, de una manera agresiva, no alturada, cuando enfatizamos con las manos o estamos frunciendo el ceño, elevamos el tono de nuestra voz, mostramos rigidez, ¿no? En nuestra postura, ¿no? Muchas veces enrojecimiento a través de la ira o cólera, ¿no? O por el contrario, también se le nota, pues, vuelvo a reiterar, con los gestos
en el rostro o posturas corporales. Entonces, la comunicación es en realidad una mixtura o una combinación de lenguaje verbal y no verbal en sus contenidos, ¿no? Así también tenemos que una persona con una comunicación pasiva es aquella persona que evita dar su punto de vista, ¿no? Es más prefiere ser más un receptor que un emisor, no transmite aquello que siente, piensa o desea, ¿no? Sino que simplemente reprime y por tanto no se comunica ni exterioriza, ¿no? De otro lado, también tenemos el estilo de comunicación agresivo, en donde una persona agresiva, pues, denota un tono de voz elevado, muy alto o desbordante, en otras palabras, tiende a gritar, asimismo, expresa la ira con mucha facilidad, irrumpe en conductas impulsivo-agresivas como gritar, abandonar la conversación o emitir un golpe o un sonido fuerte en la mesa o en la puerta, ¿no? Una persona agresiva es una persona que quiere imponer sus ideas, ¿no? O que las transmite de una manera desbordada, ¿no? De una manera que no es equilibrada, de una manera que no considera al receptor o interlocutor, sino que únicamente desea ser escuchado por encima de todo, ¿no? Es un estilo de comunicación agresiva donde solamente entra a tallar, pues, la posición del emisor, ¿no? En una comunicación prácticamente unilateral, porque no es una comunicación de retroalimentación, ¿no? Como sí lo es la asertiva. Luego tenemos el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Este estilo de comunicación pasivo-agresivo es una mixtura o una combinación entre la comunicación pasiva y agresiva. Decimos una mixtura porque involucra características de ambos, en el sentido que pasivo se comunica lo mínimo indispensable y al hacerlo lo hace ironizando o a través de la sátira, como con indirectas, ¿no? O sarcasmo en el contenido de la comunicación, ¿no? Entonces es una comunicación pasivo-agresiva porque finalmente tiende a ser también más unilateral que retroalimentaria, como lo sí es el estilo de comunicación asertivo. Entonces, una persona con comunicación pasiva inhibe, reprime o trata de comunicarse lo mínimo indispensable o quiere asumir más la postura de receptor que de emisor. Y si lo hace al comunicarse es mínimamente, ¿no? Estrechamente su expresión, y en cambio un estilo agresivo es todo lo contrario. Quiere ser más emisor que receptor de una manera impositiva, unilateral, donde refleja pues una impulsividad a punto de llegar a ser agresiva, con un tono de voz exacerbado, alto, ¿no? Con una postura corporal rígida, ¿no? O un tanto agresiva, tanto en el contenido de las palabras de su comunicación, ¿no? Verbal, como también en su comunicación no verbal, por los gestos, actitudes y comportamientos que denota al momento de comunicarse. La pasivo-agresiva, la mixtura entre ambas, ¿no? Una comunicación un tanto más indirecta, un tanto más sarcástica, que no llega, como quien dice, al punto central de la conversación. Se ironiza, ¿no? Etcétera. Y finalmente la comunicación o estilo de comunicación idóneo, ¿no? Adecuado es el estilo de comunicación asertivo, donde el emisor transmite sus ideas, sentimientos, emociones, etcétera, ¿no? De una manera oportuna, respetuosa, alturada, invitando a la retroalimentación, tomando en consideración al interlocutor, de tal manera que se genera
una comunicación abierta, espontánea, respetuosa, ¿no? En donde ambos, tanto el emisor como el receptor, quedan satisfechos en el diálogo, ¿no? Entonces son estos los 4 estilos de comunicación, ¿no? Pasivo-agresivo y asertivo. Una persona con una buena autoestima es una persona que logra comunicarse de manera asertiva, desplegando una escucha activa, respetuosa y una empatía suficiente de poder ponerse en el lugar del interlocutor y retroalimentarlo de manera constructiva y favorable. ¿Ok? Entonces, esto ha sido el desarrollo de la clase del día de hoy. Tenemos un video adicional de reforzamiento para luego dar paso a las preguntas y a los ejercicios de preguntas tipo, de respuestas objetivas, en las que ustedes van a participar como lo vienen haciendo en las sesiones anteriores. Maestra, disculpe, no se escucha. Bien, entonces hemos visto pues que la autoestima, cerrando ya el tema del día de hoy, es un proceso dinámico, no es estático. La autoestima se alimenta y se nutre de manera cotidiana, diariamente, en cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestros contextos personales, sociales, laborales, ¿no? La autoestima no es rígida ni está definida de manera estricta, sino que es dinámica y constante. Esta se nutre y se alimenta, o por el contrario también se va de alguna manera afectando o disminuyendo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante en el sentido que nosotros, más allá como lo vimos en el video de reflexión, nuestra autoestima tiene que ir por encima de las circunstancias. Recordemos que las circunstancias son situaciones ocasionales, van a terminar, pero la autoestima es propia, está en nosotros, ¿no? Y es una actitud frente a la vida, finalmente,
Una buena autoestima es nuestra capacidad de poder afrontar situaciones, retos y distintos tipos de contextos que vivencialmente tendremos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hay procesos o etapas de alguna manera un tanto más difíciles o retadoras que otras, pero va a ser importante que nuestra autoestima esté siempre en constante nutrición, en constante, llamémosle, higiene, en constante alimentación y retroalimentación, de modo tal que no se vea mermada o que no se vea afectada de manera tal que dificulte nuestro equilibrio o estabilidad emocional, ¿no? Sino que por el contrario sea la base sólida para nuestro día a día. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo visto y desarrollado el tema tanto de la autoestima como las habilidades sociales el día de hoy, vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Ok? Tenemos los ejercicios prácticos, empecemos por en donde el enunciado nos dice lo siguiente. Número 1. Jonás es un joven que suele tener buenas ideas para solucionar problemas en su trabajo, pero en las reuniones no las expresa, dado que se anticipa negativamente, presumiendo que será objeto de críticas. Por eso, cuando le preguntan si tiene alguna idea para el problema que están tratando, responde, aún no se me ocurre nada. En base a dicho caso, podemos afirmar que Jonás presenta A, una falsa autoestima, B, un bajo nivel de empatía, C, un déficit motivacional laboral o D, una baja autoestima. ¿Cuál sería la respuesta elegida? Si pueden participar, por favor. Conectan su micrófono para poder escucharlos. ¿Cuál sería la primera respuesta? La D, La D. Ok. ¿Y por qué la D? porque tiene problemas para decir lo que piensa, porque tiene todas las críticas. Ok. Tiene problema y dificultad para expresar aquello que piensa o siente, ¿no es cierto? En este caso, laboralmente no se atreve a dar su opinión, ¿no? Entonces, efectivamente, allí vemos pues una dificultad, un déficit que involucra la alternativa D, que es una baja autoestima. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio número 2. Manuela y Cintia suelen ir al gimnasio juntas. En una ocasión, la primera le dice a la segunda que quiere entrenar más porque se siente obesa. A lo que Cintia le responde que le extraña, dado que ella la observa bastante delgada y que incluso le parece que debería hacerse un chequeo médico. En dicho diálogo, podemos notar principalmente que Manuela presenta una alteración en A, automotivación, B, imagen corporal, C, autorrespeto o D, apariencia física. ¿Cuál sería su respuesta? La B, imagen corporal. La letra B. B, B de bueno. ¿Por qué la letra B? Porque está teniendo un concepto, una distorsión de su imagen corporal, de cómo se ve. Ok, efectivamente. La respuesta es la letra B, ¿no? Imagen corporal en el sentido que hay una distorsión de su percepción en la propia imagen corporal, porque lo que Manuela percibe en sí misma no es lo que percibe Cintia, que es su entorno inmediato, ¿no? Entonces ahí ya hay una distorsión en su imagen corporal, ¿no? Ok. Siguiente. Según el modelo de la escalera de la autoestima, cuando Javier señala que a pesar de haber tenido un bajo rendimiento en los últimos exámenes del colegio, su valoración personal se mantiene incólume, ¿no? Está mostrando espacio, dado que en su caso evidencia espacio. Para completar ambos espacios tenemos 4 alternativas. A,
autorrespeto versus atención a sus necesidades. B, autoaceptación versus incondicionalidad de su valor. C, autovaloración versus estimación de sus fortalezas. Y D, autoconcepto versus la creencia en su eficacia futura. ¿Cuál de estas 4 alternativas completarían los 2 espacios en blanco? ¿Alguien que quiera participar? La respuesta a esta interrogante sería la letra B, autoaceptación versus incondicionalidad de su valor. Si nos citamos el texto, ¿no? Dice, según el modelo de la escalera de la autoestima, cuando Javier señala que a pesar de haber tenido un bajo rendimiento en los últimos exámenes del colegio, su valoración personal se mantiene incólume, o sea, no se ve afectada, ¿no? Está mostrando una autoaceptación, se está aceptando tal como es, más allá de la circunstancia, ¿no? Dado que en su caso evidencia incondicionalidad de su valor, ¿no? Es lo que habíamos visto justamente y se vio reforzado con el video, ¿no? Que más allá de las circunstancias o de las apreciaciones o calificativos que de tu entorno puedan venir, cuando hay una sólida autoaceptación, ¿no? Hay una buena autoestima, pues esta se mantiene, ¿no? No se ve afectada, no se ve mermada, ¿no? Y hacia eso está orientada esta respuesta. Bien, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios a continuación. Tenemos el ejercicio número 4. Un grupo de amigos se reúne, ¿no? Y de manera virtual proponen tomarse fotos con vestimentas y caras graciosas, ¿ok? Para poder compartirlas entre ellos y su grupo. No obstante, uno de los participantes rompe el pacto y lo comparte con personas ajenas al grupo. Al enterarse de lo sucedido, uno de los participantes decide quedarse callado y mientras que otro se muestra, entonces, espacio en blanco en expresar su malestar considerando A, empático versus la opinión del grupo, B, asertivo versus el derecho de sus amigos, C, comunicativo versus su propia autoestima, o D, asertivo versus el respeto mutuo. Repito, un grupo de amigos se reúne de manera virtual y proponen tomarse fotos con vestimentas y caras graciosas para compartirlas solo entre ellos. No obstante, uno de los participantes rompe el pacto y lo comparte con personas ajenas al grupo. Al enterarse de lo sucedido, uno de los participantes decide quedarse callado, mientras que otro se muestra, espacio en blanco, en expresar su malestar considerando espacio en blanco. Las opciones son A, empático versus la opinión del grupo, B, asertivo versus el derecho de sus amigos, C, comunicativo versus su propia autoestima, o D, asertivo versus respeto mutuo. ¿Cuál sería la opción que ustedes elegirían para este cuarto ejercicio? La A. La A, empático versus opinión del grupo. La B es asertivo versus derecho de sus amigos. La C, comunicativo versus su propia autoestima. O la D, asertivo versus respeto mutuo. La D. La D, efectivamente, asertivo versus respeto mutuo. ¿Por qué? Porque el joven, si bien hubo uno que decidió quedarse callado y no manifestar su opinión, hubo otro compañero que sí lo hizo y lo manifestó de manera respetuosa, ¿no? Considerando, obviamente, el respeto sin quedarse callado y inhibir su opinión, ¿no? Eso es asertividad, decir lo que uno siente y piensa con respeto y de manera oportuna, ¿no? Entonces, efectivamente, es la letra D para el ejercicio 4.
Ejercicio número 5. El conocimiento de uno mismo se produce gracias a un proceso, espacio, para reconocer nuestras características en diferentes dimensiones. Además, tiene como beneficio el favorecer espacio en blanco. Para completar esos espacios tenemos A, introspectivo versus regulación emocional. B, motivacional versus la comunicación. C, valorativo versus el desarrollo cognitivo. D, la comunicacional versus relaciones sociales. ¿Cuál de estas sería la opción? Repito una vez más. El conocimiento de uno mismo se produce gracias a un proceso de espacio en blanco para reconocer nuestras características en diferentes dimensiones. Además, tiene como beneficio favorecer espacio en blanco. Las opciones son introspectivo versus regulación emocional, B, motivacional versus comunicación, C, valorativo versus desarrollo cognitivo, o D, comunicacional versus relaciones sociales. ¿Cuál sería su respuesta? La A. Introspectivo versus regulación emocional. Sí. Uh-huh. Ok. Efectivamente, el autoconocimiento como proceso es un proceso reflexivo y por lo tanto es introspectivo. ¿Por qué? Porque es hacia uno mismo, ¿es cierto? Es una toma de conciencia de diversas características que cada uno de nosotros tenemos en nosotros mismos, ¿no? Lo que a su vez tiene, entre otros beneficios, favorecer la conciencia, la comprensión y la regulación conductual. Por tanto, hay una regulación emocional bajo estos conceptos: conciencia, comprensión y regulación. Por tanto, efectivamente es la alternativa A, que es introspectivo versus regulación emocional. Siguiente. Las características de un médico exitoso, según la USAMEDIC, que es una entidad de medicina internacional, es que un médico debe ser gentil, tener buen trato, ser comunicativo y muy compasivo. Además, es necesario que el profesional también deba destacar en física, química, biología, materias que son básicas para la carrera de medicina. Identifique las áreas del autoconocimiento expresadas para este caso. Las alternativas son A, aptitudes versus motivaciones. B, motivaciones versus valores. C, personalidad versus aptitudes. Y D, valores versus personalidad. ¿Cuál sería la alternativa de respuesta? La C. La C. Hablamos de personalidad y aptitudes. Efectivamente, la personalidad, recordemos que está expresada en diferentes rasgos, como los cognitivos, los afectivos y los conductuales. Entonces, en el texto justamente menciona, ¿no? Ser gentil, tener buen trato, ser comunicativo y muy compasivo. Ahí estamos expresando rasgos de la personalidad, ¿no? Y las aptitudes o capacidades o competencias son aquellas habilidades intelectuales, talentos, destrezas que nos permiten a nosotros realizar nuestra cotidianidad y nuestras actividades con las habilidades señaladas. Entonces, allí estamos hablando tanto de personalidad como aptitudes. ¿Por qué? Porque la segunda parte del texto dice, además es necesario que el profesional también deba destacar en física, química, biología, materias que son básicas para la carrera de medicina. Entonces, están hablando de las aptitudes que debe contar un profesional en medicina, ¿no? Entonces, personalidad versus aptitudes es la respuesta correcta. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí, hasta aquí y solamente enfatizarles en lo siguiente. Ustedes cuentan con el servicio de orientación y consejería psicopedagógica, ¿no? En el centro preuniversitario. Esta orientación y consejería es de manera gratuita y se abordan temas relativos o relacionados a orientación vocacional, manejo y control de la ansiedad,
estrategias para hábitos de estudio y administración efectiva del tiempo, problemas personales o familiares, estrés, baja autoestima o problemas de autoestima que hemos visto el día de hoy en clase. Aquellos estudiantes que requieran de algún tipo de apoyo, este servicio debe de inscribirse en coordinación con los tutores de aula, ¿no? Ellos canalizan su necesidad de consulta y estarían coordinando los horarios con el área psicopedagógica. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco nuevamente su participación activa en la clase y los invito para la siguiente semana a nuestra quinta sesión. Muy amables, muchas gracias.